Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Luis Alberto Alvis Arroz. Les comparto mi actividad integradora de la materia de Derecho Penal de la licenciatura de Seguridad Pública. A continuación se explicará la definición del derecho penal. Se entiende que es la definición de una rama del derecho en general, en su conjunto de las normas y reglas jurídicas las cuales enfocan al delincuente, al delito y a la pena impuesta hacia él, la cual se encarga de regular la convivencia de los seres humanos para hacerla más pacífica y más ordenada. Se dice que la historia del derecho penal procede del derecho precortesiano, que es aquella época de la historia que antecede a la llegada y conquista de los españoles. Por ello cabe decir que en los pueblos conquistados no necesariamente se regían por la ley de la venganza, ya que estos pueblos tenían una organización social y estatutaria, como lo es el caso de las culturas mayas, tarascas y aztecas. En la cultura maya existía como pena la esclavitud, la lapidación, la tortura y el adulterio, el cual se castigaba con la pena de muerte, pero para la procedencia de esta se tenía que agarrar al adúltero en el acto, o sea, en infraganti. Existía la cárcel, pero no como pena, sino como prevención para la posterior ejecución de su pena a cumplir. No se aplicaban sanciones penales por las deudas. Las sentencias eran irrevocables. Por su parte, los tarascos eran más crueles, ya que en el adulterio se llegaba a castigar hasta toda la familia del adúltero con la pena de muerte. Se mataba al monarca y a toda su servidumbre por algún delito que cometiera el monarca. Existía el empalamiento, existía el desempeñamiento y el asesino era arrastrado por las calles hasta que moría. En cambio, los aztecas tuvieron un derecho basado en los usos y costumbres, los cuales fueron dejando constancia en documentos de sus prácticas como en pictogramas. Si estaba prohibida la venganza, hacían la distinción del delito doloso y delito culposo. Existía la persecución del delito en forma oficiosa y existían términos que se tenían que cumplir. No había atenuantes, pero sí agravantes. Contaban con degradación de estatus social como pena para los funcionarios que cometían un hecho delictivo. Después de la llegada de los españoles al nuevo continente, destaca el derecho penal colonial debido a que éste estaba regido por diversas normas, todas ellas en su mayoría de España, pero con diferencia de aplicación por el contexto que representaba los gobernantes y gobernados de la Nueva España. Había diferencia de aplicación en normas y penas dependiendo de la raza, y sobresalían que eran más estrictos en contra de los negros y mulatos, eran más benevolentes con los indios, ya que por lo general los condenaban a trabajos forzosos. En la época independiente, debido a los nuevos cambios de ideas que se estaban suscitando en ese momento, no se instituyó ni se puso en práctica legislación penal alguna, por lo que para el castigo de los delitos se seguían tomando en consideración las normas que regían con anterioridad. No fue hasta 1835 en el estado de Veracruz cuando se consolidó el primer código penal, el cual se tomó como modelo al código español en 1822, dando la pauta a la creación del Código Civil del Estado de México en 1870, y posteriormente se fue consolidando el Código Penal con un progreso de ideas jurídicas que se venían discutiendo desde inicios del siglo XIX, y posteriormente a este se promulgó el de 1936, 1986 y el de 1999, el cual ha sufrido diversas reformas para tratar de adecuarlo al de la actualidad. En gran medida, las diferentes corrientes que influenciaron en estos tiempos fueron las escuelas penales. Entre ellas están la escuela clásica, con su iniciador que fue Rossi y Carraro, una de sus máximos exponentes, la cual tenía como idea de proporcionalidad entre el delito y pena, en donde se observa la facultad de libre albedrío y el derecho al castigar. También estuvo la escuela positiva. Su exponente fue César Lombroso, Rafael Garofalo y Enrique Ferri. Su principal idea fue el delito que se centraba en el autor o protagonista, al igual que en las medidas de seguridad y en la negación del libre albedrío, método experimental y responsabilidad social. La escuela ecléctica, contrario a la escuela clásica y en coincidencia con la positivista, niegan el libre albedrío en la comisión de delitos. De la escuela ecléctica surgen dos corrientes más, que es la escuela sociológica, que dice que el delito era visto como un fenómeno jurídico natural, y la escuela técnico-jurídica, que dice que la pena tiene como fin prevenir y redactar.
El derecho de conocer con otros nombres como son derecho represivo, derecho sancionatorio, derecho sancionador, así como derecho de penas y medidas de seguridad y también como derecho criminal. El derecho penal para su estudio se puede dividir en derecho penal disciplinatorio, derecho penal administrativo y derecho penal fiscal, al igual que el derecho penal general y especial. Al derecho penal también se le puede conocer en sentido objetivo y subjetivo, entendiéndose por el objetivo como el conjunto de normas legales que se plasman para la regulación del qué, cómo se castiga el hecho delictivo como consecuencia de una facultad. El derecho penal subjetivo es en sí la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y atribuir las consecuencias. También está el derecho penal sustantivo y adjetivo. El sustantivo es aquel que se distingue por las normas y reglas de conducta humana bilaterales, heterónomas, externas y posibles, que regulan situaciones jurídicas de fondo, y las adjetivas regulan el procedimiento, la forma o metodología de seguir las reglas para culminar con la sentencia. Dentro de las ciencias auxiliares del derecho penal tenemos a la criminología, a la estadística criminal y a la política criminal, entendiendo a la criminología como la ciencia que se ocupa del estudio del crimen, de la persona infractora, de la víctima y del control social del comportamiento delictivo. A la estadística criminal de ella se define como parte de las estadísticas que se encargan de representación numérica de los hechos delictivos, que asienta generalizaciones aproximadas a la realidad. A su vez, la política criminal es la actividad que desarrolla el gobierno para prevenir, corregir y combatir la actividad delictiva. Dentro de las fuentes del derecho penal se entiende como tales los hechos, actos y acontecimientos que dan origen al derecho penal o de donde emana el derecho penal, y se estableció que la única fuente es la ley y que evidentemente se pueden considerar a la costumbre y a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho y a la equidad como fuentes supletorias del derecho penal. Por otra parte, se abordaron el concepto de delito, el cual nos permite concluir que el delito es una actividad que va en contra del orden público y que debe de ser sancionada, y que a su vez debe estar este acto previsto en una ley para poder ser sancionado, conocida como tipicidad, ya que sin este requisito no puede subsistir la pena en contra de una acción no contemplada. En cuanto a la aplicación de la ley penal, encontramos que está sujeta a tres ámbitos de validez. Una es el ámbito temporal, el ámbito espacial y el ámbito personal. En el ámbito temporal se refiere al lapso de tiempo en que va a estar vigente una ley de carácter penal. Al ámbito espacial es a la que le da validez a la norma penal. Esta se refiere al lugar y territorio donde se va a aplicar y a regir una ley. En el ámbito personal se refiere en cuestión penal, que nadie puede estar exento de la ley salvo excepciones constitucionales contenidas en el artículo 110 de nuestra Carta Magna, artículo que prevé a las personas que gozan de fuero constitucional. Dentro de la materia del derecho penal se contemplan algunas normas las cuales usan varios principios, como lo son el principio de especialidad, el principio de consunción y absorción y aridad. Dentro del Código Penal del Estado de México se precisa la responsabilidad penal como son la imputabilidad, la inimputabilidad, la computabilidad y la participación. También se habla de la penología, que está compuesta por el conjunto de disciplinas que tienen por objeto el estudio de las penas. Así pues, la pena es la condena impuesta por la fuerza punitiva estatal en contra de los individuos o instituciones jurídicas colectivas que realicen alguna actividad delictiva. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los actos en que los particulares puedan ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Las penas deben de tener como fin específico la motivación del delincuente para que éste se aparte del delito, el cual le permita reformarlo y sea ejemplo ante la sociedad. Para esto existen varias penas, por lo que se pueden clasificar en intimidatorias, correctivas y eliminatorias. Cuando se habla de las medidas de seguridad y de la pena, se debe hacer una distinción entre ambas, ya que su enfoque es diferente en donde las medidas de seguridad intentan de modo fundamental la evitación de nuevos delitos. Mientras que la pena es mediante la individualización la que se da al momento de la sentencia, cuando se aplica una pena proporcional al delito realizado según las circunstancias y de la persona.
También está otra figura que se denomina condena condicional, y es aquella donde se puede cambiar en alguna diferente a la privativa. Se determina el valor de la pena en congruencia con el delito cometido y sobre todo que sea menor gravedad y puede ser por trabajos a favor de la comunidad. Dentro del contexto jurídico histórico está como pena máxima la pena de muerte. Para entender cómo se aplica dicha acción penal, primero hay que explicar lo que es acción penal, la cual se traduce en la actividad del Estado cuya finalidad consiste en lograr que los órganos jurisdiccionales apliquen la ley punitiva en casos concretos, las circunstancias en las que ésta se ejecuta, los medios de determinación de la acción penal, así como los hechos por los que se puede llegar a la extinción de la pena y los medios de los que se vale la legislación federal mexicana para ejecutarlos. Por esto se basa en diferentes artículos del Código Penal. Por ejemplo, en el artículo 91 es en donde se dice que en la muerte del delincuente se extingue la acción penal, así como las acciones que se le hubieran impuesto, a excepción de la reparación del daño y la del decomiso de los instrumentos con que se cometió el delito y de las cosas que sean efecto u objeto de él. En el artículo 93 se refiere al perdón del ofendido o del legitimado. Para otorgarlo, solo podrá otorgarse cuando se hayan reparado la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito. Se extingue la acción penal respecto a los delitos que se persiguen por querella, siempre que se condene ante el Ministerio Público. En el artículo 96 se refiere al reconocimiento de inocencia e indulto. Cuando aparezca que el sentenciado es inocente, se procederá al reconocimiento de su inocencia. En el artículo 98, el indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño causado. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño. También se contempla en el artículo 99 la rehabilitación, la cual tiene por objeto reintegrar al condenado en los derechos civiles, políticos o de familia, que había perdido en virtud de sentencia dictada en un proceso o en cuyo ejercicio estuviera suspenso. La prescripción de un delito se describe en el Código Penal Federal en los artículos 101 al 115. Es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad. En el artículo 116, la pena y la medida de seguridad se extinguen todos los efectos por cumplimiento de aquellas y de las sanciones por las que hubiesen sido sustituidas y conmutadas. En el artículo 118, el cual se refiere a la existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos, en donde se dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya que sea en el juicio que se absuelva o se condene. Cuando se hubiese dictado sentencia en un proceso y aparezca que existe otro en relación con la misma persona y por los mismos hechos considerados en aquel, concluirá el segundo proceso mediante resolución que dictara el oficio de la autoridad. Así pues, para concluir, debemos de saber que el delito es una actividad en que va en contra del orden público y que debe ser sancionada, y que a su vez debe estar previsto en la ley para poder ser sancionado en modo de tipicidad, porque sin este requisito no puede sustituir la pena en contra de una acción no contemplada. A grandes rasgos, esta es mi aportación sobre la información al respecto, a la cual abarca el derecho penal. Les deseo un buen día y nos vemos pronto.